Al principio de los tiempos, cuando el cosmos era aún un abismo informe, surgió de las brumas primordiales un ser de inconmensurable poder, Tezcatlipoca, el dios de la noche, la discordia y el cambio. Su piel era negra como la obsidiana, reflejando la oscuridad del vacío, y su ojo era un espejo humeante, capaz de revelar los secretos más oscuros del alma humana. Para los aztecas, el universo no era un lugar estático, sino el escenario de un drama cósmico en constante movimiento, basado en la creencia de que el mundo había sido creado y destruido varias veces. Cada ciclo, o sol, estaba regido por un dios diferente y terminaba en catástrofe, allanando el camino para el nuevo ciclo. Tezcatlipoca, como dios del cambio y la transformación, desempeñó un papel crucial en este drama cósmico. Fue el primero en asumir el manto del sol, inaugurando la primera edad del mundo, conocida como Nahui Ocelotl, la edad del jaguar. En aquella era primordial, Tezcatlipoca reinaba supremo, moldeando el mundo según su voluntad. Creó los primeros seres vivos, los gigantes, que habitaron la tierra. Estos gigantes eran criaturas colosales de apetito voraz y fuerza extraordinaria. Se alimentaban de raíces y frutos silvestres, y sus huellas eran tan profundas que formaban lagos y montañas. Bajo el dominio de Tezcatlipoca, el mundo era un lugar salvaje e indómito, donde la naturaleza reinaba suprema. Mientras Tezcatlipoca reinaba sobre el primer mundo, una nueva fuerza se alzaba en el horizonte cósmico: Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. A diferencia de Tezcatlipoca, Quetzalcóatl era el dios de la vida, la sabiduría y el orden. Era el patrón de artesanos, agricultores y sacerdotes, el maestro de las palabras y la escritura. Se le representaba como una serpiente cubierta de plumas verdes, símbolo de fertilidad y renovación. El conflicto entre los dos dioses alcanzó su clímax cuando Quetzalcóatl desafió a Tezcatlipoca por el dominio del mundo. La batalla que siguió fue un cataclismo cósmico, una confrontación titánica entre el orden y el caos, la luz y la sombra. Quetzalcóatl, con su astucia y sabiduría, consiguió derribar a Tezcatlipoca del cielo, transformándolo en un jaguar furioso. La caída de Tezcatlipoca marcó el fin de la era del jaguar y el comienzo de una nueva era. La ira de Tezcatlipoca, ahora convertido en jaguar, sediento de sangre, fue terrible. Se abalanzó sobre los gigantes, devorándolos uno a uno. La tierra tembló, los volcanes entraron en erupción y el cielo se tiñó de rojo. La destrucción fue total, y el primer mundo llegó a su fin en medio del caos y la violencia. La destrucción del primer mundo y la caída de Tezcatlipoca dejaron una profunda lección a los aztecas: la importancia del equilibrio. El reinado de Tezcatlipoca, caracterizado por la fuerza bruta y la arrogancia, condujo a la destrucción y al caos. La intervención de Quetzalcóatl, dios del orden y la sabiduría, reestableció el equilibrio cósmico, pero a un costo terrible. A pesar de la destrucción, la esperanza no se extinguió. Quetzalcóatl, el dios de la vida, sobrevivió a la catástrofe y con su sabiduría y poder, creó un nuevo mundo, el segundo sol, que traería consigo nuevos retos y oportunidades para la humanidad. Tras la destrucción del primer mundo azteca, el dios Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, surgió como dios creador del segundo sol, Nahui Ejecatl, la era del viento. Con su sabiduría y poder, moldeó una nueva era, distinta de la anterior. El dios del viento, Ejecatl, asumió el manto del sol y gobernó este mundo con su naturaleza tormentosa e impredecible. Los aullantes vientos barrían la tierra y las violentas tormentas se convirtieron en algo habitual. La vida aquí
Era un desafío constante que requería adaptación y resistencia. Tras la destrucción del primer mundo, Quetzalcóatl, con su inmensa sabiduría, creó una nueva raza de humanos a partir del maíz, el alimento sagrado que nutriría la vida. A diferencia de los gigantes, esta nueva humanidad era de menor estatura, pero más resistente y adaptable. Dotados de inteligencia e ingenio, aprendieron a cultivar el maíz, a construir refugios para protegerse de los implacables vientos y a vivir en armonía con la impredecible naturaleza de la era del viento. La nueva humanidad se caracterizaba por su ingenio y adaptabilidad. Desarrollaron técnicas de cultivo para asegurar la prosperidad del maíz, base de su alimentación, y construyeron casas resistentes a los fuertes vientos que caracterizaban esta época. Aprendieron a interpretar las señales de la naturaleza, prediciendo las tormentas y adaptando sus actividades en consecuencia. Esta capacidad de adaptación y resistencia fue una característica fundamental de la nueva humanidad, que les permitió prosperar en un entorno hostil e impredecible. Además, la nueva humanidad creada por Quetzalcóatl estaba dotada de una profunda conexión con lo divino. Reconocían la importancia del maíz como regalo de los dioses y realizaban rituales y ofrendas para agradecer y honrar este don sagrado. Esta espiritualidad enraizada en la naturaleza y la gratitud era una marca distintiva de la nueva humanidad, que la diferenciaba de la arrogancia y la falta de respeto que caracterizaban a los gigantes de la era del jaguar. Tezcatlipoca, el dios de la noche y la discordia, observaba la prosperidad de la nueva humanidad con creciente resentimiento. El sentimiento de su anterior derrota aún le roía el corazón, alimentando su sed de venganza. No podía soportar la idea de que Quetzalcóatl triunfara y una nueva raza de humanos prosperara en un mundo que consideraba suyo. En un acto de furia vengativa, Tezcatlipoca se transformó en un viento implacable, más feroz y destructivo que ninguno visto antes. Se formaron tormentas colosales que barrieron la tierra con una fuerza inimaginable. El viento aullaba como una bestia enloquecida, arrancando árboles, destruyendo casas y sembrando el caos allá por donde pasaba. La humanidad, sorprendida por la furia de Tezcatlipoca, luchó desesperadamente por sobrevivir. Algunos buscaron refugio en cuevas y refugios, mientras que otros intentaron apaciguar al enfurecido dios con ofrendas y sacrificios. Sin embargo, la ira de Tezcatlipoca era implacable. No se conformaría con nada menos que la destrucción total de la nueva humanidad. En un acto de crueldad, Tezcatlipoca convirtió a los humanos en monos, símbolo de su degradación y humillación. A pesar de la destrucción generalizada, algunos humanos consiguieron escapar de la ira de Tezcatlipoca. Se transformaron en otros animales, como aves, peces y reptiles, buscando refugio en la naturaleza salvaje. Estos supervivientes llevarían consigo el recuerdo de la Era del Viento. La Era del Viento tuvo un final abrupto y trágico. Ejecatl, el dios del viento, fue derrotado de su posición como sol, y la mayor parte de la humanidad, transformada en simios, se dispersó por la tierra. La furia de Tezcatlipoca dejó un rastro de destrucción y caos, marcando el final de otro ciclo cósmico. La caída del segundo sol dejó una marca brutal de la fragilidad de la existencia y de la amenaza constante del caos. Tras la destrucción del segundo mundo, el dios de la lluvia, Tlaloc, ascendió como el tercer sol, Nahui-Kiahuitl. Bajo su mando, la tierra floreció y la vida prosperó. Las lluvias regulares regaban los campos, los ríos rebosaban de peces y las cosechas eran abundantes. Con el inicio de la era de la lluvia, Quetzalcóatl, en su infinita sabiduría, moldeó una nueva humanidad a partir del maíz, el alimento sagrado que nutría la vida.
A diferencia de los gigantes que habitaron la era del jaguar, esta nueva raza de humanos era de menor estatura, pero más resistente y adaptable a las condiciones climáticas de la nueva era. Dotados de inteligencia e ingenio, aprendieron a cultivar el maíz, asegurando su prosperidad, y construyeron refugios para protegerse de los implacables vientos que azotaban la tierra. También aprendieron a interpretar los signos de la naturaleza, prediciendo las tormentas y adaptando sus actividades en consecuencia, demostrando una notable capacidad de resistencia y supervivencia en un entorno hostil. La abundancia de alimentos proporcionados por el dios de la lluvia, Tlaloc, permitió el florecimiento de la agricultura. Las plantaciones de maíz, frijoles, calabaza y otros cultivos se extendieron por vastas zonas, asegurando la prosperidad y la satisfacción de la nueva humanidad. Sin embargo, esta abundancia también trajo consigo un reto: la autocomplacencia. Acostumbrados a la generosidad de la tierra, los humanos empezaron a descuidar sus rituales y ofrendas a los dioses, olvidando honrar a quienes les daban la vida y prosperidad. Esta ingratitud no pasó desapercibida para Quetzalcóatl, que observó a la humanidad con creciente decepción. La armonía entre la humanidad y la naturaleza, tan cuidadosamente cultivada, se vio amenazada por la arrogancia y la falta de gratitud, presagiando tiempos difíciles para la era de las lluvias. En lugar de expresar gratitud por la abundancia de alimentos, los hombres se entregaron a la glotonería y el despilfarro. La música y la danza, que antaño eran formas de expresar su devoción a los dioses, se convirtieron en meros entretenimientos vacíos de significado espiritual. La ira de Quetzalcóatl crecía cada día, alimentada por la ingratitud y la falta de respeto de la humanidad. Veía cómo la gente se alejaba de los principios que él les había enseñado. La armonía por la que tanto había trabajado estaba siendo destruida por la arrogancia y la falta de gratitud de la humanidad. Ante esta situación, Quetzalcóatl tomó una decisión dolorosa pero necesaria: enviar un diluvio catastrófico para castigar a la humanidad y purificar el mundo. Las lluvias, antaño fuente de vida y prosperidad, se convirtieron en torrentes despiadados. Los ríos se desbordaron, los lagos se expandieron y el agua cubrió la tierra, tragándoselo todo a su paso en un gran diluvio. Casas, cultivos y ciudades enteras desaparecieron bajo las furiosas aguas, como si la naturaleza se vengara de quienes le habían faltado al respeto. En medio del caos y la destrucción, Quetzalcóatl vio cómo la humanidad se ahogaba en su propia arrogancia e ingratitud. El diluvio fue un castigo divino, una forma de purificar el mundo y dar a la humanidad una nueva oportunidad de empezar de nuevo. Sin embargo, la destrucción fue tan completa que solo unos pocos humanos lograron escapar, convirtiéndose en peces para sobrevivir en las profundidades de las aguas. La era de la lluvia llegó a su fin en medio de un diluvio cataclísmico. La tierra, antaño un paraíso verde, se transformó en un vasto océano. La humanidad, antaño próspera y abundante, quedó reducida a un pequeño grupo de supervivientes. La caída de Tlaloc y el fin del tercer sol marcaron el fin de una era y el comienzo de un nuevo ciclo. Tras la destrucción del tercer silo solar, Chalchiuhtlicue, la diosa del agua dulce, los ríos, los lagos y los océanos, surgió como el cuarto sol, Nahui-atl. Era la esposa de Tlaloc, el dios de la lluvia, y juntos gobernaban el reino acuático. Chalchiuhtlicue era una diosa poderosa y benévola, asociada a la belleza, la pureza y la fertilidad. Su belleza se comparaba a la del jade, la piedra preciosa más apreciada por los aztecas, y sus lágrimas se consideraban fuentes de vida y renovación. Bajo el dominio de Chalchiuhtlicue, la tierra se transformó en un mundo submarino. Inmensos océanos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Salpicados de escasas islas,
que servían de refugio a la vida. Las lluvias torrenciales de la era anterior dieron paso a un clima más suave y húmedo, ideal para el desarrollo de la vida acuática. Peces de todos los colores y tamaños nadaban en abundancia, mientras algas y corales formaban verdaderos jardines submarinos. La humanidad creada por Quetzalcóatl para este mundo estaba adaptada a la vida acuática. Sus cuerpos eran esbeltos y ágiles, con extremidades en forma de aletas que les permitían nadar con destreza. Sus ojos eran grandes y luminosos, capaces de ver en las profundidades del océano. Vivían en armonía con el agua, construyendo sus hogares en arrecifes de coral y alimentándose de los peces y las plantas marinas que abundaban en los océanos. La era del agua era un mundo de belleza y misterio. Las profundidades del océano escondían secretos ancestrales y criaturas fantásticas. Los humanos, en su búsqueda de alimento y aventuras, exploraron los arrecifes de coral, las cuevas submarinas y las profundidades abisales. Desarrollaron una profunda conexión con el agua, aprendiendo a respetar su poder y aprovechar sus recursos. La era del agua, a pesar de su belleza y abundancia, fue un periodo efímero en la historia del cosmos azteca. La inestabilidad del mundo sumergido, con sus corrientes marinas en constante cambio, y la amenaza de tsunamis, hacían que la vida fuera precaria e incierta. La armonía entre la humanidad y el agua se ponía a prueba constantemente, requiriendo adaptación y resistencia. Tras unos años de relativa paz y prosperidad, el destino de la era del agua se cumplió de forma abrupta y violenta. El cielo se abrió y una lluvia torrencial de sangre cayó sobre la tierra. Ríos y océanos se tiñeron de rojo, y la vida acuática pereció en masa. La inundación de sangre fue un cataclismo sin precedentes, que arrasó todo a su paso y transformó el mundo sumergido en un escenario de horror y desolación. La humanidad, sorprendida por la furia de la naturaleza, luchó desesperadamente por sobrevivir. Algunos, en un acto de desesperación, buscaron refugio en las pocas islas que quedaban, mientras que otros se aferraron a pecios flotantes con la esperanza de escapar de la riada de sangre. Sin embargo, la mayoría de la humanidad no tuvo tanta suerte. En medio del caos y la destrucción, unos pocos humanos lograron escapar de la inundación trepando a altos y frondosos árboles. A medida que el agua subía, se aferraban a las ramas, luchando por mantener viva la esperanza. Sin embargo, la transformación era inevitable. La fuerza del agua y la magia de la diosa Chalchiutlicue los transformaron en monos, criaturas ágiles y adaptables, capaces de sobrevivir en árboles y alimentarse de frutas y hojas. La era del agua llegó a un trágico final, marcando el fin de otro ciclo cósmico. La destrucción de la humanidad y la caída de Chalchiutlicue dejaron un rastro de tristeza y desolación. Sin embargo, la supervivencia de los simios descendientes de aquellos que buscaron refugio en los árboles ha encendido una llama de esperanza para el futuro. Tras la destrucción del Cuarto Mundo, los dioses se reunieron en Teotihuacán, la ciudad sagrada de la creación, para deliberar sobre la necesidad de un nuevo sacrificio. La oscuridad reinaba sobre la tierra, y la ausencia del sol traía consigo la amenaza del caos y el desorden. Los dioses sabían que para devolver la luz y la vida al mundo, uno de ellos debía sacrificarse y convertirse en el quinto sol. Teotihuacán era un lugar de gran poder espiritual y el escenario perfecto para este acto de creación. Sus imponentes pirámides dedicadas al sol y la luna se elevaban hacia el cielo como testigos silenciosos de la historia cósmica. En el centro de la ciudad ardía un brasero sagrado, que representaba el corazón del universo y la fuente de la vida. Los dioses se reunieron en torno al fuego, debatiendo quién de ellos sería lo bastante digno y valiente para asumir la responsabilidad de convertirse en el nuevo sol.
El destino del mundo dependía de esta decisión, y la tensión flotaba en el aire mientras los dioses sopesaban sus opciones. Dos dioses se presentaron como candidatos: Tecusistecatl, un dios rico y orgulloso, y Nanahuatzin, un dios humilde cubierto de llagas. Tecusistecatl, confiado en que su belleza y su poder serían un sacrificio supremo, se ofreció de buena gana para el sacrificio, mientras que Nanahuatzin, con su humildad y devoción, aceptó la tarea como un deber sagrado. En el centro de Teotihuacán se erigió una gran pira de sacrificio, cuyas llamas crepitaban y danzaban bajo el cielo nocturno. Durante 4 días y 4 noches, Tecusistecatl y Nanahuatzin ayunaron e hicieron penitencia, preparándose para el momento crucial. Tecusistecatl, el dios rico, se adornó con lujosas ofrendas de jade, oro y plumas de quetzal, mientras que Nanahuatzin, el dios humilde, solo ofreció juncos, espinas de maguey manchadas con su propia sangre y costras de sus heridas. Tecusistecatl, confiado en su belleza y riqueza, fue el primero en ser llamado. Corrió hacia las llamas, pero el intenso calor y la visión de las llamas le hicieron retroceder. 4 veces lo intentó, y 4 veces el miedo lo abrumó. Entonces Nanahuatzin, con el corazón lleno de valor y determinación, cerró los ojos y se arrojó al fuego. Su cuerpo crepitó y ardió intensamente, y cuando las llamas se apagaron, el sol salió por el este, radiante y poderoso. Viendo el valor de Nanahuatzin, Tecusistecatl, avergonzado, saltó finalmente al fuego, pero su resplandor ya se había apagado. Se convirtió en Metztli, la luna, pálida en comparación con el sol. El sacrificio de Nanahuatzin y la vacilación de Tecusistecatl explican no solo la creación del quinto sol, Tonatiuh, sino también la diferencia de brillo entre el sol y la luna. El valor de Nanahuatzin le hizo merecedor de convertirse en el sol, mientras que la vacilación de Tecusistecatl le relegó a la posición de luna, un astro de menor brillo. Gran parte del mundo permanecía sumergido, y la existencia de Tlaltecutli, una diosa monstruosa que personificaba la tierra misma, representaba un obstáculo insalvable para la creación de la tierra. Tlaltecutli era una criatura aterradora, con múltiples bocas repartidas por su cuerpo, cada una llena de afilados dientes. Su apetito por la carne humana era insaciable y devoraba todo lo que creaban los dioses, impidiendo la formación de un mundo estable y habitable. La tierra temblaba bajo sus pisadas y sus rugidos resonaban en las profundidades, sembrando el miedo entre los seres que se atrevían a aventurarse en sus dominios. Todos los intentos de los dioses por crear vida se vieron frustrados por el hambre voraz de la monstruosa diosa, que devoraba todo lo que encontraba a su paso. La tierra era un campo de batalla constante entre la creación y la destrucción. La vida luchaba por afianzarse en medio del caos. Preocupados por la situación, los dioses se reunieron para discutir cómo superar este obstáculo. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y Tezcatlipoca, el dios de la noche, tomaron la iniciativa para encontrar una solución. Sabían que la creación de la tierra solo sería posible si Tlaltecutli era derrotada, y para ello tendrían que utilizar toda su astucia y poder. Tras la creación del quinto sol, preocupados por la amenaza apocalíptica que representaba Tlaltecutli, los dioses se reunieron en consejo para encontrar una solución. El destino del mundo pendía de un hilo, ya que la creación de la Tierra y el establecimiento del orden cósmico eran imposibles mientras la monstruosa criatura siguiera devorando todo lo que encontraba a su paso. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, y Tezcatlipoca, el dios de la noche, eran los dioses más poderosos, y por tanto,
los más indicados para enfrentarse a la amenaza. En un acto de valor y sacrificio, decidieron unirse para derrotar a la monstruosa criatura y crear un mundo donde la vida pudiera florecer. La decisión de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca de enfrentarse a Tlaltecutli no fue tomada a la ligera. Sabían que la batalla sería peligrosa y que sus propias vidas correrían peligro. Sin embargo, la humanidad y el futuro del cosmos dependían de su valor. La transformación de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca en serpientes gigantes fue un proceso mágico e impresionante. Sus cuerpos se alargaban y contorsionaban, y sus pieles se cubrían de brillantes escamas. La serpiente de Quetzalcóatl era verde como la esmeralda, símbolo de vida y renovación, mientras que la de Tezcatlipoca era negra como la noche, representación de la oscuridad y el poder. Juntos se convirtieron en una fuerza imparable, listos para enfrentarse al monstruoso Tlaltecutli y crear un nuevo mundo a partir del caos. La batalla contra Tlaltecutli fue un enfrentamiento titánico que resonó en todo el cosmos. Las dos serpientes divinas con sus inmensos cuerpos escamosos se lanzaron contra la diosa primordial. La diosa, con sus innumerables bocas abiertas llenas de dientes afilados como la obsidiana, rugía y luchaba, intentando en vano liberarse del abrazo mortal de las serpientes. Sus gigantescos miembros, cada uno con garras capaces de desgarrar montañas, golpeaban el aire y el agua, creando olas gigantescas que amenazaban con engullir el mundo entero. El cielo se convirtió en un torbellino de nubes negras, relámpagos y truenos que reflejaban la furia de la batalla que se libraba abajo. La serpiente emplumada, cuyas plumas brillaban como esmeraldas, se enroscó alrededor del torso de Tlaltecutli, apretando su cuerpo con una fuerza sobrenatural. La serpiente negra como la noche atacó los miembros de la diosa, hundiendo sus dientes en la carne monstruosa y arrancando pedazos de su armadura. La sangre de Tlaltecutli brotó como un río, tiñendo de rojo las aguas del océano. La batalla duró eones, una danza macabra de destrucción y creación. Finalmente, agotada y herida, Tlaltecutli sucumbió a la fuerza combinada de los dioses serpiente. Con un último rugido de agonía, su gigantesco cuerpo se rompió en pedazos, esparciéndose por el cosmos. De los restos de Tlaltecutli surgió un nuevo mundo. Conscientes de la necesidad de poblar la tierra con seres que pudieran cuidarla y honrar a los dioses, Quetzalcóatl decidió descender al Mictlán, el inframundo azteca, en busca de los huesos de la humanidad anterior. Mictlán, el reino de los muertos, era un lugar oscuro y peligroso, gobernado por Mictlantecutli y Mictecacihuatl, dioses implacables y celosos de sus dominios. El viaje sería arduo y lleno de desafíos, pero Quetzalcóatl estaba decidido a cumplir su misión, aunque ello supusiera enfrentarse a los peligros del inframundo. El descenso de Quetzalcóatl al Mictlán fue una odisea épica, llena de obstáculos y pruebas. Tuvo que cruzar ríos de sangre infestados de criaturas demoníacas. Tuvo que atravesar desiertos de huesos, donde el viento aullaba como almas perdidas, y escalar escarpadas montañas cuyas cumbres se perdían en las brumas de la eternidad. Los señores de la muerte intentaron detenerlo de todas las formas posibles, colocando trampas y desafíos en su camino, como laberintos sin salida, abismos sin fondo y bestias feroces que custodiaban pasadizos secretos. Pero Quetzalcóatl, con su astucia y sabiduría, logró superar todos los obstáculos. Engañó a los demonios con sus palabras, calmó a las bestias con su música y encontró el camino a través de los laberintos con ayuda de su intuición y conocimiento. Al llegar al palacio de Mictlantecutli, el dios de la muerte, Quetzalcóatl solicitó los huesos de la antigua humanidad, argumentando que eran necesarios para devolver la vida al mundo. Mictlantecutli, receloso de las intenciones de Quetzalcóatl, le impuso una condición
aparentemente imposible. El dios de la vida debía soplar un caparazón sin agujeros y producir un sonido melodioso. Quetzalcóatl, con su ingenio, invocó gusanos para perforar el caparazón y abejas para producir el sonido, engañando al dios de la muerte y obteniendo los preciados huesos. Quetzalcóatl recogió los fragmentos de hueso y regresó a la superficie, llevando consigo la esperanza de un nuevo comienzo. Con la ayuda de otros dioses, molió los huesos hasta convertirlos en polvo. Los mezcló con su propia sangre divina y con maíz sagrado, el alimento que nutre la vida. Moldeó las figuras de los primeros hombres y mujeres, insuflándoles vida con su aliento sagrado. Así nació la nueva humanidad, fruto de la unión entre lo divino y lo terrenal, entre la vida y la muerte. El maíz, símbolo de la fertilidad y la abundancia de la tierra, y los huesos ancestrales, que representan la continuidad de la vida, se unieron a la sangre divina de Quetzalcóatl para crear seres dotados de inteligencia, creatividad y capacidad de amar. La tierra, antes vacía y silenciosa, se llenó de vida y alegría, y la humanidad comenzó su andadura en este nuevo mundo, dispuesta a afrontar los retos y a celebrar las maravillas de la existencia. Sin embargo, la creación de la tierra no significó el fin de la influencia de Tlaltecutli. Su hambre de carne humana, aunque saciada momentáneamente por el sacrificio de los dioses, seguía siendo una fuerza latente en la naturaleza. La tierra se estremecía con suspiros hambrientos, y sus gemidos de dolor se manifestaban en erupciones volcánicas y terremotos. Para apaciguar a la diosa hambrienta, los humanos ofrecían sacrificios de sangre, un pacto eterno entre la humanidad y la tierra que garantizaba la fertilidad y la prosperidad del mundo. Los aztecas creían que el sol necesitaba ser alimentado constantemente con sangre y sacrificios humanos para continuar su movimiento y evitar la destrucción del mundo. Esta creencia llevó a la práctica de sacrificios humanos a gran escala, que se convirtieron en una parte central de la religión y la cultura aztecas. La creación del quinto sol y el establecimiento del ciclo diario marcaron el inicio de la era actual en la que vivimos, el Nahui Olin, la era del movimiento. Los continuos sacrificios eran necesarios para mantener el movimiento del sol y garantizar el orden cósmico. Para los aztecas, el sacrificio humano se consideraba un acto de devoción y gratitud a los dioses, un acto necesario para mantener el equilibrio del universo y garantizar la supervivencia de la humanidad. Quetzalcóatl, movido por su compasión y sabiduría, decidió dar a la humanidad un alimento que no solo la mantuviera, sino que también le aportara alegría y fuerza. Se trataba de el maíz, el alimento sagrado que los dioses ofrecían como regalo a la humanidad. El maguey, la planta que dio origen al pulque, era otro regalo de los dioses. La bebida sagrada alegraba el espíritu y los conectaba con el mundo de los espíritus. Los aztecas sabían que la destrucción del quinto sol era inevitable. Esta creencia estaba profundamente arraigada en su visión del mundo, que veía el tiempo como una sucesión de eras, cada una destinada a terminar en catástrofe. Sin embargo, no se resignaban pasivamente a este destino. En cambio, los aztecas creían que podían aplazar el fin del mundo mediante sacrificios y rituales. La ofrenda de sangre humana, especialmente la de los guerreros capturados en batalla, se consideraba un medio de nutrir y fortalecer al sol, asegurando su recorrido diario por el cielo. Creían que tras la destrucción del quinto sol, comenzaría un nuevo ciclo cósmico, con la aparición de un nuevo sol y una nueva era. La naturaleza exacta de esta nueva era y cómo se manifestaría siguen siendo un misterio, ya que los mitos aztecas no proporcionan detalles sobre lo que vendría después del quinto sol. Esta creencia en la inevitabilidad del fin del mundo
y el renacimiento de un nuevo ciclo refleja la profunda conexión de los aztecas con la naturaleza cíclica del tiempo y su comprensión de la impermanencia de la existencia. Para ellos, la vida era un ciclo continuo de creación y destrucción. El final de un ciclo era solo el preludio del comienzo de otro.